Dios te dice hoy: prepárate porque esta noche voy a cambiar tu historia. Cierra los ojos un segundo. Imagina que han pasado 5 años desde esta noche. Estás sentado en el mismo lugar donde estás ahora. Quizá la misma mesa, quizá la misma ventana con la misma vista de siempre. Tu cuerpo pesa un poco más, tus rodillas crujen al levantarte. Las manos que sostienen el teléfono tienen alguna mancha nueva que antes no estaba. Y dentro de ti una voz repite lo mismo que lleva repitiendo durante años. Ya es demasiado tarde para mí. Lo mejor de mi vida ya pasó. 5 años más con esa frase grabada en el pecho. 5 años más creyendo que tu historia terminó en algún capítulo que ni siquiera recuerdas cuándo se cerró. 5 años más mirando el techo por las noches, preguntándote si Dios todavía tiene algo reservado para alguien de tu edad. Esa será tu realidad, a menos que esta noche entiendas algo que puede romper esa mentira para siempre. Porque hay un secreto escondido en las páginas de la Biblia que casi nadie menciona. Un patrón que se repite una y otra vez en las historias más poderosas de las Escrituras. Algo que conecta a Abraham, a Moisés, a José y a cada persona que alguna vez creyó que Dios había llegado tarde. Cuando lo descubras, vas a mirar tu edad, tus años vividos, tus cicatrices y tus canas con ojos completamente distintos. Vas a entender por qué Dios no cambió tu historia antes. Vas a comprender por qué esperó hasta este momento exacto de tu vida. Pero antes necesito que entiendas algo. Este mensaje no es para todos. Es para ti, que llevas meses, quizá años, cargando la sensación de haber llegado tarde a tu propia vida. Para ti, que miras a tu alrededor y sientes que el mundo avanza mientras tú te quedas quieto en la orilla. Para ti que alguna vez susurraste en la oscuridad de tu habitación: Dios, ¿todavía te acuerdas de mí? Quédate hasta el final. No te saltes ninguna parte. Porque lo que Dios quiere revelarte esta noche no es un consuelo vacío ni una frase bonita para dormir tranquilo. Es una verdad profunda que puede transformar la forma en que miras cada día que te queda por vivir. Existe una mentira que el mundo repite con tanta frecuencia que la mayoría de las personas terminan creyéndola sin cuestionarla. Esa mentira dice que los grandes cambios pertenecen a los jóvenes, que las oportunidades tienen fecha de caducidad, que después de cierta edad lo único que queda es mirar hacia atrás y aceptar que el tren ya pasó. Enciende la televisión, abre cualquier revista, escucha las conversaciones en la calle. Todo parece confirmar esa idea. Las historias de éxito siempre muestran rostros jóvenes, cuerpos ágiles, mentes que acaban de empezar. Los anuncios publicitarios venden cremas para parecer más joven, dietas para recuperar el cuerpo de los 30 programas que prometen volver a sentirte como antes. Como si envejecer fuera un error que necesita corrección. Como si Dios solamente buscara manos frescas para escribir capítulos importantes. Pero cuando abres la Biblia, lo que encuentras es exactamente lo contrario. Abraham tenía 75 años cuando Dios lo llamó por primera vez. 75.
No era un hombre en la flor de la juventud planeando su próxima aventura. Era un hombre que ya había construido una vida entera en Harán, que ya conocía el peso de las décadas, que ya había enterrado sueños que parecían imposibles. Su esposa Sara tampoco era una mujer joven llena de planes. Ambos habían aceptado con esa resignación silenciosa que da el tiempo que ciertos deseos simplemente no se cumplirían. Y fue justamente en esa etapa de sus vidas cuando Dios le dijo: deja tu tierra, deja tu casa, deja todo lo que conoces, porque lo que voy a hacer contigo apenas comienza. Abraham no recibió la promesa de un hijo a los 20 años, cuando su cuerpo era fuerte y el futuro parecía infinito. La recibió cuando Sara y él ya se reían de la posibilidad. Literalmente. Sara rió cuando escuchó la promesa porque su vientre llevaba décadas cerrado y el espejo le devolvía un reflejo marcado por el tiempo. La biología, la lógica y el sentido común decían que aquello era absurdo. Todas las evidencias visibles apuntaban en una sola dirección imposible. Y sin embargo, a los 100 años, Abraham sostuvo a Isaac entre sus brazos. El capítulo más importante de su vida, el que cambió la historia de la humanidad para siempre, empezó cuando el mundo entero habría dicho que su historia ya estaba cerrada. Piensa ahora en Moisés. Pasó los primeros 40 años de su vida en un palacio egipcio rodeado de privilegios que la mayoría ni imagina. Comía en platos de oro, caminaba por pasillos de mármol, tenía acceso a la mejor educación del mundo antiguo. Los siguientes 40 los vivió en el desierto de Madián, cuidando ovejas que no eran suyas, caminando sobre arena caliente, durmiendo bajo estrellas que iluminaban una soledad enorme. 40 años. Eso no es un paréntesis en la vida de alguien. Eso es casi media existencia entera dedicada a lo que parecía un trabajo insignificante, lejos de cualquier trono o título, lejos de cualquier propósito grandioso. Si alguien le hubiera preguntado a Moisés a los 79 años qué esperaba del futuro, probablemente habría respondido con una sonrisa cansada y un encogimiento de hombros. Seguir con mis ovejas hasta que el cuerpo aguante. Morir en paz junto a mi familia. Nada más. Pero Dios tenía otros planes completamente distintos. A los 80 años, frente a una zarza que ardía sin consumirse en medio de aquel desierto silencioso, Moisés recibió la misión más grande que cualquier ser humano haya recibido en toda la historia del Antiguo Testamento: liberar a un pueblo entero de la esclavitud, enfrentar al imperio más poderoso del mundo, caminar hacia el Mar Rojo y verlo partirse en dos. 80 años, no 25, no 30, 80. ¿Ves el patrón? Dios no busca juventud. Dios busca corazones que han sido formados por el tiempo. Corazones que han aprendido a confiar, no porque la vida fue fácil, sino porque atravesaron suficientes tormentas para saber que sin Dios no habrían sobrevivido. Cada arruga en el rostro de Abraham contaba una historia de perseverancia. Cada callo en las manos de Moisés hablaba de paciencia forjada en el silencio del desierto.
Cada año que el mundo consideraba perdido, había depositado en ellos algo que la juventud simplemente no puede ofrecer: profundidad. Tal vez esta noche miras tus propias manos y ves lo mismo: marcas del tiempo, señales de todo lo que has cargado, construido, soportado y sostenido. El mundo te dice que esas marcas son evidencia de que tu mejor momento ya pasó. Pero Dios mira esas mismas manos y ve algo completamente distinto. Ve las manos perfectas para sostener lo que Él está a punto de entregar. Porque solo un corazón que ha sido curtido por la vida puede recibir lo que Dios prepara en esta nueva temporada. En los campos del sur de España crece un árbol que no tiene prisa: el olivo. Sus raíces se hunden profundas en tierra seca y rocosa, buscando agua donde otros árboles morirían de sed. Su tronco crece despacio, retorciéndose con cada temporada, engrosándose milímetro a milímetro, mientras los años pasan sin que nadie los cuente. Durante sus primeros años, apenas produce nada. Un agricultor impaciente arrancaría ese árbol y plantaría algo más rápido, algo que diera fruto de inmediato. Pero el agricultor que conoce los olivos sabe algo que los demás ignoran: las mejores aceitunas, las de sabor más complejo y aceite más puro, las que se venden a precio de oro en los mercados, vienen de árboles que han vivido 30, 50, incluso 100 años. Algunos olivos en Andalucía llevan produciendo desde antes de que Colón zarpara hacia América. Tu vida funciona de manera similar, aunque el espejo no te lo diga, y aunque el calendario parezca contradecirlo. Quizá miras hacia atrás y ves años que parecen desperdiciados. Un matrimonio que se rompió después de décadas de esfuerzo, de intentos, de noches en las que ambos trataron de salvar algo que al final no pudo sostenerse. Una carrera profesional que nunca alcanzó las alturas que soñabas cuando eras joven y todo parecía posible. Años enteros dedicados a cuidar a un padre enfermo que necesitaba tus manos más que nadie. A levantar hijos que ahora viven sus propias vidas en otras ciudades, a sostener una casa que a veces se sentía más como una carga que como un refugio. Y ahora que el silencio ha llegado, ahora que las habitaciones están vacías y las tardes se estiran largas, una parte de ti se pregunta: ¿para qué sirvió todo aquello? ¿A dónde fueron esos años? Esa pregunta duele. Duele porque carga el peso de un tiempo que no va a volver. Duele porque la respuesta parece obvia cuando uno la mira desde la frustración. Pero esta noche quiero que consideres una posibilidad completamente diferente. ¿Y si nada de eso fue desperdicio? El agricultor andaluz no considera perdidos los 30 años que el olivo pasó echando raíces invisibles bajo la tierra. Nadie veía esas raíces, nadie las aplaudía, nadie las fotografiaba. Pero esos años fueron exactamente lo que el árbol necesitaba para producir su mejor fruto. Sin esas raíces profundas que se extendían metro a metro por la tierra oscura, las primeras tormentas de octubre lo habrían arrancado de cuajo. Sin esa espera silenciosa y aparentemente improductiva, el aceite jamás tendría la riqueza que solo el tiempo puede crear.
cada noche que pasaste en vela preocupándote por un hijo que no encontraba su camino, tu corazón estaba echando raíces más profundas en la compasión. Cada mañana que te levantaste sin ganas, con el cuerpo pesado y la mente nublada por el agotamiento, pero aún así, cumpliste con lo que tenías delante. Tu carácter estaba fortaleciéndose de una manera que no podías percibir en ese momento. Cada lágrima que derramaste en privado cuando nadie miraba, cada oración que susurraste a las 3 de la madrugada cuando todos dormían, cada momento en el que decidiste seguir adelante a pesar de que todo dentro de ti pedía rendirse, todo eso estaba construyendo algo, no ruinas, cimientos. Mira el olivo otra vez. Su tronco está retorcido, nudoso, lleno de cicatrices, donde el viento y el sol lo golpearon durante décadas. Nadie lo llamaría bonito comparado con un cerezo en flor o un álamo joven y recto. Pero ese tronco torcido es exactamente lo que le permite resistir vientos que tumbarían árboles más jóvenes, más altos y aparentemente más impresionantes. Su belleza no está en la superficie, está en la profundidad de sus raíces y la fuerza de su madera curtida por 1000 inviernos. Lo mismo ocurre contigo. Lo que sientes como desgaste, Dios lo reconoce como preparación. Lo que interpretas como años perdidos, Dios lo ve como temporadas de formación que te han convertido en la persona exacta que necesitas ser para recibir lo que viene. No estás llegando tarde a tu propia vida. Estás llegando justo a tiempo, con la profundidad necesaria para sostener frutos que un corazón más joven y superficial jamás podría cargar. Y hay algo más que el olivo puede enseñarnos. Los agricultores saben que los años más secos, las temporadas donde el agua escasea y el sol castiga sin piedad, son precisamente los que producen el aceite de mayor calidad. El estrés del árbol concentra los sabores, intensifica los aromas, crea algo que la abundancia fácil jamás podría lograr. Tus años más difíciles hicieron lo mismo con tu alma. La escasez de respuestas, la sequía de esperanza, el calor agotador de las pruebas concentraron en ti una riqueza interior que ni tú mismo alcanzas a percibir todavía. Pero Dios la ve y sabe que está lista para dar fruto. Hay una conversación silenciosa que muchas personas mayores de 45 años mantienen consigo mismas sin decírsela a nadie. Ocurre por las mañanas frente al espejo del baño, cuando el reflejo devuelve un rostro que ya no se parece al que recordamos en las fotografías antiguas. Ocurre en las reuniones familiares de Navidad, cuando los sobrinos jóvenes hablan de proyectos, viajes y planes mientras nosotros escuchamos desde una esquina de la mesa con una sonrisa que esconde algo parecido a la envidia. Ocurre al despertar un lunes cualquiera de noviembre y sentir que el día que empieza se parece demasiado al anterior y al de la semana pasada. Esa conversación interior repite siempre alguna versión de lo mismo. Ya no soy útil, ya no produzco lo suficiente, ya no tengo el valor que tenía antes. El mundo alimenta esa voz cada día con una crueldad que rara vez reconocemos como tal. Porque el mundo mide a las personas como mide a las máquinas, por su rendimiento.
¿Cuánto produces? ¿Cuánto ganas al mes? ¿Qué tan rápido te mueves? ¿Cuántos proyectos puedes gestionar al mismo tiempo? Cuando las respuestas a esas preguntas empiezan a disminuir, cuando el cuerpo ya no responde con la velocidad de antes y la mente necesita más tiempo para procesar las cosas, el mundo empieza a mirar hacia otro lado, y esa mirada que se desvía, esa atención que se pierde, puede sentirse como el peor de los rechazos, como si dejaras de existir poco a poco. Pero Dios nunca ha medido a nadie con esa vara, ni una sola vez en toda la historia. El profeta Isaías escribió sus palabras en un momento histórico donde el pueblo de Israel se sentía exactamente así, viejo, cansado, descartado, olvidado. Habían perdido su tierra, que era lo único que les daba identidad como nación. Habían visto su templo reducido a cenizas, el lugar donde sentían la presencia de Dios convertido en escombros. Muchos creían sinceramente que Dios los había abandonado, que su utilidad como pueblo había expirado, que el cielo había decidido buscar a otros más jóvenes y más fuertes. Y en medio de ese agotamiento colectivo, en medio de esa desesperanza que cubría a toda una generación como una niebla espesa, Dios habló a través de Isaías con una claridad que atraviesa los siglos y llega intacta hasta esta noche. Hasta vuestra vejez yo seré el mismo y hasta las canas os sostendré. Esas palabras no fueron escritas para decorar una tarjeta bonita ni para bordar en un cojín del salón. Fueron pronunciadas en medio del dolor más profundo de un pueblo que creía con toda certeza que su historia había terminado. Dios no les dijo: los voy a reemplazar por gente más joven y productiva. No les dijo: su tiempo ya pasó y ahora le toca a otra generación. Les dijo exactamente lo contrario: yo sigo siendo el mismo, mis manos siguen sosteniéndolos, y lo harán hasta que vuestro último cabello se vuelva blanco. Piensa en lo que eso significa para ti esta noche, en este momento exacto de tu vida. El Dios que habló esas palabras hace casi 3000 años, las pronuncia de nuevo sobre ti con la misma intensidad, con la misma ternura, con la misma firmeza. Tu valor delante de Él no disminuyó, porque tus rodillas ya no aguantan lo que aguantaban a los 30. Tu importancia en sus planes no se redujo porque tu memoria a veces falla, o porque necesitas más tiempo para recuperarte de una gripe. Dios no te ama por lo que produces, te ama por quien eres, y quien eres no cambia con el paso de los años. Si acaso se profundiza, se refina, se enriquece. ¿Has notado alguna vez que las personas mayores suelen tener algo en la mirada que los jóvenes simplemente no poseen? No es cansancio, aunque a veces se confunde con eso. Es profundidad. Es la su huella invisible que dejan las tormentas atravesadas, las pérdidas digeridas con el tiempo, las noches largas que se convirtieron lentamente en sabiduría silenciosa. Esa profundidad no tiene precio en el mercado del mundo, nadie paga por ella en las bolsas de valores, pero tiene un valor incalculable delante de Dios.
porque Dios no necesita velocidad para cumplir sus propósitos. Dios no necesita eficiencia medida en hojas de cálculo. Dios busca corazones sinceros, corazones profundos, corazones que han aprendido a través del dolor que la vida no se mide en logros acumulados, sino en fidelidad sostenida. Esa es la verdad que el espejo no puede mostrarte y que el mundo jamás sabrá reconocer. Pero esta noche, Dios quiere que la escuches con cada fibra de tu ser y la guardes en lo más profundo de tu pecho. Tu valor está intacto. Ni una sola arruga lo ha disminuido, ni un solo año lo ha gastado. Y si te dijera que la peor noche de tu vida podría ser la víspera del mejor amanecer, no es una frase motivacional vacía de las que circulan por internet con fotos de atardeceres. Es un patrón que se repite en la naturaleza y en las escrituras con una precisión que resulta imposible ignorar. En España, lo sabemos bien, lo sentimos en los huesos cada diciembre. La noche del solsticio de invierno, la más larga y oscura de todo el año, es también el punto exacto donde todo comienza a girar. A partir de esa noche, cada día gana 1 minuto más de luz, luego 2, luego 5. La oscuridad alcanza su máximo poder justamente en el instante previo a su derrota, como si necesitara llegar al límite para empezar a retroceder. José, el hijo de Jacob, conoció esa oscuridad mejor que casi nadie en toda la Biblia. Con apenas 17 años, sus propios hermanos lo vendieron como esclavo. No fueron enemigos, no fueron extraños. Fueron las mismas manos que habían jugado con él de niño, los mismos rostros que se sentaban a cenar cada noche en la misma mesa. Esas manos lo arrojaron a un pozo seco en medio del desierto y negociaron su precio con una caravana de mercaderes mientras el sol caía como fuego sobre su cabeza. Imagina ese momento concreto, el fondo del pozo, la tierra seca contra tu espalda, las voces de tus hermanos discutiendo cuántas monedas vales, el cielo arriba inalcanzable. Pero la historia no terminó en ese pozo. Terminó empeorando. En Egipto, José trabajó con una honestidad admirable en la casa de un oficial llamado Potifar. Se ganó la confianza de su amo, administró su hacienda con inteligencia, demostró ser digno de responsabilidad. Hasta que la esposa de Potifar lo acusó falsamente de algo que nunca hizo. Y sin juicio, sin defensa, sin que nadie escuchara su versión, José terminó en una prisión egipcia. No una cárcel moderna con derechos legales y abogados de oficio. Una mazmorra excavada en la roca, húmeda, oscura, olvidada por todos. Allí dentro, José interpretó correctamente el sueño de un copero del faraón que también estaba preso. «Acuérdate de mí cuando salgas de aquí», le pidió José con la esperanza pegada a las costillas. El copero salió libre, regresó a su puesto en el palacio y se olvidó completamente de José. 2 años enteros más. 2 años adicionales pudriéndose en un calabozo por un crimen que nunca cometió, abandonado por la única persona que tenía el poder de ayudarlo. 24 meses de oscuridad adicional
cuando la luz parecía haber estado tan cerca. Si alguien le hubiera preguntado a José en el fondo de esa mazmorra si creía que Dios todavía tenía planes para él, quizá habría tardado en responder. Quizá habría sentido lo mismo que tú sientes algunas noches cuando apagas la luz y el silencio se hace enorme, esa mezcla extraña de fe desgastada y esperanza que se niega a morir del todo. Pero entonces llegó una noche, una sola noche. El faraón tuvo un sueño perturbador que ninguno de sus sabios podía interpretar. De repente, como un relámpago en la memoria, el copero recordó al prisionero hebreo. Y en 24 horas, José pasó de la mazmorra más oscura al segundo trono más poderoso de todo Egipto. En un solo día, después de más de una década sumergido en la oscuridad más completa. Este es el momento donde necesito que prestes mucha atención, porque aquí está la respuesta a algo que mencioné al principio de este mensaje. ¿Recuerdas el patrón escondido en la Biblia que casi nadie menciona? Este Dios no cambia historias a pesar de los años difíciles. Dios cambia historias precisamente a través de los años difíciles. Cada temporada de dolor, cada noche interminable de soledad, cada década que parecía vacía y sin propósito, estaba formando algo que solo podía nacer en la oscuridad, igual que las raíces del olivo solo crecen bajo tierra donde nadie las ve. José no se convirtió en el segundo hombre más poderoso de Egipto, a pesar de la traición, la cárcel y el olvido. Se convirtió en ese hombre porque cada una de esas experiencias le dio exactamente lo que necesitaba para gobernar con sabiduría, justicia y compasión. El sufrimiento le enseñó a mirar a los débiles con misericordia. La injusticia le enseñó el valor de la verdad. La soledad le enseñó a depender únicamente de un Dios que nunca lo abandonó, ni siquiera en el fondo de aquel calabozo húmedo. Lo mismo aplica para tu vida. Los años que sientes como perdidos no fueron un accidente en los planes de Dios. Fueron la formación necesaria para lo que viene a continuación. Y lo que viene puede llegar en una sola noche, en un solo momento inesperado, en un solo giro que transforme todo lo que creías que ya estaba escrito con tinta permanente. Porque así trabaja Dios. No con la lógica impaciente del mundo que exige resultados inmediatos y visibles, sino con la paciencia infinita de quien sabe que las mejores historias necesitan tiempo para cocinarse a fuego lento y que los capítulos más memorables se escriben cuando el protagonista ya dejó de intentar escribir los suyos. Tal vez esta noche estás en tu propia mazmorra, no una prisión de piedra como la de José, sino una prisión de circunstancias que parece no tener salida. Tal vez llevas años esperando un cambio que no llega. Tal vez alguien que prometió ayudarte se olvidó de ti, igual que el copero se olvidó de José. Tal vez sientes que la oscuridad ya duró demasiado y que el amanecer se perdió en algún lugar del horizonte. Pero si la historia de José enseña algo con claridad absoluta, ¿es esto el tiempo que Dios necesita para transformar una vida entera? Puede caber en 24 horas. Lo que importa
no es cuánto dura la noche. Lo que importa es quién controla el amanecer. Carmen tiene 58 años y vive en un piso pequeño del barrio de Ruzafa, en Valencia. Todas las mañanas riega las macetas del balcón antes de que el sol de levante caliente demasiado las hojas. Prepara un café con leche en la misma taza desportillada. De siempre se sienta junto a la ventana y mira cómo la ciudad despierta mientras los autobuses pasan abajo con su ruido familiar. Desde fuera, su vida parece tranquila, incluso envidiable para algunos. Pero dentro de su cabeza una frase se repite como un disco rayado que lleva años girando sin que nadie lo detenga. Esto no era lo que se suponía que debía ser. Se suponía que a estas alturas seguiría casada con Miguel. 32 años juntos que terminaron en un juzgado frío una mañana de marzo. Se suponía que sus hijos vivirían más cerca, no a 600 kilómetros en Madrid y Barcelona. Se suponía que la jubilación llegaría con un colchón económico suficiente para viajar, para descansar, para disfrutar los años que quedaban. Se suponía que la soledad no pesaría tanto como pesa cada domingo por la tarde, cuando las calles se vacían. Se suponía. Esas dos palabras forman la cárcel invisible más común entre las personas que han pasado los 45 años. No son barrotes de hierro que puedas tocar con los dedos. Son expectativas que nunca se cumplieron y que ahora funcionan como cadenas invisibles que atan el corazón a una versión de la vida que jamás existió, que nunca fue real, que solo vivía en la imaginación. Mientras Carmen siga comparando su martes real con aquel martes soñado que nunca llegó, cada mañana será una decepción. Cada café junto a la ventana sabrá un poco más amargo. Cada día que pase confirmará la sensación de haber llegado tarde a su propia existencia, de haberse perdido algo fundamental por el camino. ¿Te suena familiar esa sensación? Tal vez tus, se suponía, son diferentes a los de Carmen. Tal vez se relacionan con tu salud, con ese diagnóstico que cambió tus planes. Con tu trabajo, con esa promoción que nunca llegó, o esa empresa que cerraste con más deudas que sueños. Con esa relación que prometía ser para siempre y terminó en una conversación fría frente a un abogado. Con ese talento que abandonaste hace tantos años que ya ni recuerdas la última vez que lo ejercitaste. Pero el mecanismo es idéntico. La mente construye una imagen detallada de cómo la vida debería haber sido y luego castiga al corazón todos los días por no haberla alcanzado. Dios conoce ese dolor, lo conoce íntimamente y quiere liberarte de esa prisión esta noche. El profeta Jeremías escribió las palabras que estás a punto de escuchar en uno de los momentos más devastadores de toda la historia de Israel. Jerusalén había sido arrasada. El templo, aquel lugar sagrado donde generaciones enteras habían encontrado la presencia de Dios, estaba reducido a cenizas y piedras rotas. El pueblo marchaba encadenado hacia el exilio en Babilonia, dejando atrás todo lo que conocían: sus casas, sus campos, sus recuerdos, las tumbas de sus padres. Todo lo que amaban, todo lo que se suponía que sería eterno e inamovible, había desaparecido en llamas y polvo.
Fue precisamente en ese contexto de ruinas absolutas y cadenas reales donde Dios envió este mensaje a través de la pluma de Jeremías. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Escucha bien el contexto. No lo dijo cuando las cosas iban bien y el futuro parecía brillante. Lo dijo cuando todo se había derrumbado hasta los cimientos. No lo pronunció como una promesa abstracta para un futuro lejano que nadie podía verificar. Lo declaró como una verdad concreta presente urgente para personas que en ese preciso instante caminaban rodeadas de escombros con grilletes en los tobillos. Personas que habían perdido absolutamente todo lo que se suponía que tendrían hasta el final de sus días. Dios no te promete devolverte la vida que imaginaste. Te promete algo infinitamente superior a la vida que Él diseñó para ti. Una vida que no depende de que todas las piezas encajen según tu plan original. Una vida que puede florecer incluso entre las ruinas de lo que no salió como esperabas, como esas flores silvestres que crecen entre las grietas de los muros antiguos de cualquier pueblo español. Carmen no necesita recuperar el matrimonio que perdió ni la jubilación que soñó durante 20 años. Carmen necesita soltar las cadenas del se suponía y abrir las manos para recibir lo que Dios tiene preparado para ella ahora a los 58 años en ese piso pequeño de Ruzafa con sus macetas de albahaca y su café con leche en la taza desportillada. Porque incluso ahí en esa vida que parece ordinaria y pequeña, Dios puede escribir un capítulo que supere cualquier cosa que Carmen haya soñado en sus mejores noches de juventud. Lo mismo vale para ti. Suelta el plano original. Suelta el diseño que creías que tu vida debía seguir al pie de la letra. No porque ese sueño no importara, importaba. Pero Dios tiene algo distinto, y su diseño no llega tarde. Llega exactamente cuando debe llegar al corazón exacto que necesita recibirlo. Antes de que existieran las farolas eléctricas en las calles de Madrid, antes de que Sevilla brillara por las noches con luz artificial, antes de que Barcelona encendiera sus avenidas con bombillas modernas, la gente caminaba de noche con un candil de aceite. Un pequeño recipiente de barro con una mecha encendida que cabía en la palma de la mano. Ese candil no iluminaba el camino entero. No podías ver la calle completa desde tu puerta hasta tu destino final. La llama apenas alcanzaba para mostrar unos pocos pasos por delante. 1, tal vez 2. El resto permanecía en sombras, y sin embargo eso era suficiente para llegar. Paso a paso, con la llama temblando en la mano, la gente atravesaba calles enteras, barrios completos, distancias que en la oscuridad total habrían sido imposibles. Tú no necesitas ver toda la carretera que te queda por recorrer para empezar a caminar. Esa necesidad de controlar el panorama completo, de ver el mapa entero antes de dar el primer paso, es una de las trampas más comunes de la mente cuando pasa de cierta edad. Y es comprensible. Cuando eres joven, puedes permitirte caminar a ciegas, porque el tiempo sobra y los errores se corrigen solos. Pero a los 45, a los 50, a los 60,
el margen parece más estrecho, las apuestas parecen más altas, y entonces aparecen las preguntas que paralizan. Si no puedo ver cómo va a terminar mejor, no empiezo. Si no tengo garantía de que mi salud aguantará los próximos 10 años, ¿para qué hacer planes si no sé cuántos años me quedan? ¿Tiene sentido comenzar algo nuevo a estas alturas? Esas preguntas parecen racionales, parecen prudentes, parecen sabias, pero en realidad son miedo disfrazado de sensatez. El rey David lo entendió hace 3000 años, cuando escribió en el Salmo 119 unas palabras que siguen siendo tan relevantes como el día en que su pluma las trazó. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Fíjate con cuidado en los detalles de esa imagen. David no dijo reflector que ilumina todo el horizonte de punta a punta. No dijo mapa completo con cada giro marcado y cada obstáculo señalizado. Dijo lámpara a mis pies, luz para el paso inmediato, claridad suficiente para poner un pie delante del otro sin tropezar. Nada más y nada menos. David escribió esas palabras siendo un hombre que conocía la incertidumbre mejor que la mayoría. Fue pastor guerrero fugitivo, rey pecador arrepentido, padre en duelo. Su vida fue cualquier cosa menos un camino recto y predecible. Y en medio de toda esa montaña rusa descubrió algo que cambió su relación con el futuro para siempre. No necesitaba ver el final del camino para confiar en quien lo guiaba. Dios nunca te va a mostrar los próximos 10 años completos antes de pedirte que camines. Esa no es la forma en que Él ha operado jamás. Si te mostrara todo el recorrido de una vez, no necesitarías fe. Y la fe es precisamente el músculo espiritual que Dios quiere fortalecer en esta etapa de tu vida. No la fe ingenua de la juventud que cree, porque aún no ha sido golpeada por la realidad, sino la fe madura, curtida, honesta, de quien ha tropezado 100 veces, ha caído de rodillas contra el suelo. Se ha levantado con las manos raspadas y aún así decide dar el siguiente paso, porque confía en aquel que sostiene la lámpara. Piensa en algo muy concreto esta noche. ¿Qué es lo que Dios podría estar pidiéndote en este momento? No el gran plan maestro para el resto de tu vida, no la transformación total de tu existencia en una semana. El paso pequeño, ese paso específico que llevas meses o incluso años posponiendo, porque no puedes ver a dónde conduce. Puede ser una llamada telefónica a alguien con quien perdiste el contacto hace tiempo. Puede ser empezar a cuidar tu cuerpo de una manera que llevas años ignorando porque, total, ¿para qué? Puede ser perdonar a alguien que te hizo daño hace una década, no porque esa persona lo merezca, sino porque esa piedra ya pesó demasiado tiempo en tus hombros. Puede ser abrir esa Biblia que lleva meses acumulando polvo en la mesita de noche y leer un solo capítulo antes de dormir. Puede ser hablar con Dios esta noche con una sinceridad que llevas años evitando. Dios no te pide que corras una maratón con las rodillas que tienes hoy. Te pide un paso, uno solo, y cuando lo des la lámpara alumbrará el siguiente, y luego el que viene después. Y sin darte cuenta estarás caminando un camino,
que antes parecía imposible de recorrer, no porque la oscuridad haya desaparecido del todo, sino porque aprendiste a caminar con la luz justa, la luz suficiente, la luz que Dios pone a tus pies cada noche. Hay una diferencia enorme entre no poder ver el camino completo y estar perdido. Tú no estás perdido. Estás en un tramo del camino donde la visibilidad es corta, pero donde Dios te invita a confiar paso a paso. Y esa invitación no es una señal de debilidad. Es la forma más profunda y más valiente de fortaleza espiritual que existe. Y si el capítulo más hermoso de tu vida fuera uno que todavía no has escrito, no el capítulo de la juventud, cuando la energía sobraba y el futuro parecía un lienzo infinito donde cabía cualquier sueño. No el capítulo de los 30 o 40, cuando la vida giraba a toda velocidad entre trabajos, hijos, hipotecas y responsabilidades que no dejaban tiempo ni para sentarse a pensar, sino este capítulo, el de ahora, el que empieza con canas en las sienes y experiencia en el alma, el que se escribe con menos prisa, pero con mucha más claridad, el que no necesita impresionar a nadie porque ya aprendió que la aprobación del mundo es arena que se escurre entre los dedos. Regresa por un momento a la imagen del principio de este mensaje. Aquella persona sentada en la quietud de la noche, mirando hacia atrás, con la sensación pesada de que lo mejor ya quedó atrás. Ahora mírate a ti mismo en esa misma escena, pero con ojos diferentes, con los ojos que Dios te ha dado a lo largo de este mensaje. No estás mirando hacia atrás con nostalgia amarga. Estás mirando hacia adelante con una paz que antes no habitaba en tu pecho. Porque ahora sabes algo que no sabías cuando empezaste a escuchar estas palabras. Sabes que Abraham recibió su mayor promesa a los 75 años, cuando el mundo entero lo habría mandado a descansar. Sabes que Moisés recibió su mayor misión a los 80 después de 4 décadas de anonimato en un desierto olvidado. Sabes que José pasó más de una década sumergido en la oscuridad más injusta antes de que una sola noche transformara su destino completo. Sabes que el olivo más valioso del campo es aquel cuyas raíces tardaron décadas en formarse bajo tierra donde nadie las veía. Sabes que el candil no necesita iluminar todo el camino para que puedas dar el siguiente paso con firmeza. ¿Y sabes algo más? Sabes que Dios dijo con su propia voz a través de Isaías: «Hasta las canas os sostendré». Sabes que declaró por medio de Jeremías en medio de las ruinas más absolutas: «Mis planes para ti son de esperanza». Sabes que David, con todas sus batallas y todas sus cicatrices, descubrió que la luz de Dios alcanza siempre para el paso que viene. Todo lo que has vivido te trajo exactamente hasta este punto. Cada alegría y cada herida, cada victoria celebrada y cada derrota tragada en silencio. Cada oración que fue respondida de maneras inesperadas y cada silencio de Dios que no lograste entender.
Todo ha formado parte de un diseño que es infinitamente más grande y más sabio que cualquier plan que tú o yo podríamos haber trazado con nuestras manos limitadas. Y ese diseño no ha terminado, ni de cerca. La persona que eres hoy no es una versión gastada de quien fuiste ayer. Es la versión más completa, más profunda, más auténtica que has sido en toda tu existencia. Con más cicatrices en el cuerpo, sí, pero también con más hondura en la mirada. Con menos velocidad en las piernas, quizá, pero con más sabiduría para saber cuándo vale la pena correr y cuándo es mejor quedarse quieto y escuchar. Con menos ilusiones ingenuas sobre cómo funciona el mundo, es cierto, pero con una fe más honesta, más probada por el fuego, más real y sólida que cualquier entusiasmo pasajero de la juventud. Dios no necesita que vuelvas a tener 20 años para usarte. No necesita que recuperes la energía de los 30 ni la ambición de los 40. Dios necesita exactamente lo que eres ahora. Con tu historia entera, a cuestas con tus preguntas sin resolver guardadas en algún cajón del alma con tus manos curtidas por décadas de trabajo y de vida. Esas son las manos que Él eligió para este preciso momento de la historia. Esas son las manos que van a sostener lo que Él ha estado preparando durante todos estos años que tú creías vacíos. Hay un detalle que quizá no hayas considerado nunca. Cuando Dios le entregó a Abraham la promesa de Isaac, Abraham no era más fuerte que antes, era más viejo. Cuando Dios envió a Moisés frente al faraón, Moisés no era más elocuente que a los 40. Tartamudeaba igual. Cuando Dios sacó a José de la cárcel, José no tenía más contactos ni más influencia que el día anterior. Lo que todos ellos tenían, lo único que habían ganado con los años, era una relación más profunda con Dios. Y eso fue suficiente, más que suficiente. Fue todo lo que necesitaban. Lo mismo ocurre contigo. Quizá no tienes la fuerza de antes. Quizá tu cuerpo no responde como solía. Quizá tu cuenta bancaria no refleja lo que soñabas. Pero si después de todo lo que has vivido, sigues aquí escuchando este mensaje, buscando la voz de Dios en medio de la noche, entonces tienes exactamente lo que Dios necesita para escribir el próximo capítulo, Un corazón que todavía cree. Esta noche, antes de cerrar los ojos para dormir, puedes hacer algo muy sencillo. Puedes respirar hondo, sentir el aire llenando tus pulmones. Puedes poner las manos abiertas sobre tu regazo, con las palmas hacia arriba, como quien se prepara para recibir algo. Y puedes decir con sinceridad, desde lo más hondo de tu corazón, sin necesidad de palabras elaboradas ni frases perfectas: Señor, estoy listo para el nuevo capítulo. Eso basta, eso es suficiente. Porque Dios no espera elocuencia, espera disposición. Y tu corazón, después de todo lo que ha resistido, después de todas las tormentas que ha atravesado sin romperse del todo, está más que preparado para lo que viene. Esta noche quiero dejarte con una imagen que puedas guardar dentro de ti cuando apagues la pantalla. Imagina una mesa vieja de madera en una casa de campo española.
Tiene marcas de cuchillos acumuladas durante generaciones, círculos de tazas calientes que nadie se molestó en limpiar, manchas de vino tinto de sobremesas largas que terminaron en carcajadas o en llanto. Tiene una pata que cojea ligeramente y alguien le puso un cartón doblado debajo hace años que sigue ahí. Si la vieras en una tienda de muebles nuevos, nadie la compraría. Pasarían de largo sin mirarla 2 veces. Pero si te sientas a esa mesa y pones las manos sobre su superficie, sientes algo que ningún mueble recién fabricado podrá jamás ofrecerte. Sientes historia. Siente las cenas familiares de domingo, las conversaciones que duraron hasta la madrugada en noches de verano, las risas de niños que ahora son adultos con hijos propios, las lágrimas que se derramaron en silencio cuando la vida golpeó con fuerza. Esa mesa no vale menos por estar marcada, vale infinitamente más. Tú eres esa mesa. Cada marca en tu vida cuenta una historia que solo tú puedes contar. Cada imperfección habla de algo que sobreviviste, de algo que aprendiste, de algo que te hizo más profundo y más verdadero. El mundo moderno quiere mesas lisas perfectas, sin historia. Mesas de fábrica que se producen en serie y se reemplazan cada pocos años. Pero Dios no busca muebles de fábrica. Dios busca mesas como tú, únicas y repetibles, talladas por la vida misma. Y Dios esta noche se sienta a tu mesa, no con prisa ni con lista de pendientes, no con reproches ni con condiciones. Se sienta contigo como quien se sienta con un viejo amigo al final del día, cuando el sol ya bajó y las sombras se alargan por el campo, y dice con voz tranquila: todavía tenemos mucho por vivir juntos. Lo mejor no quedó atrás. Lo mejor viene conmigo. Que Dios renueve tus fuerzas cuando el cuerpo pese más de la cuenta. Que ilumine tu siguiente paso cuando la incertidumbre apriete el pecho. Que te recuerde cada mañana al despertar que tu historia sigue escribiéndose con tinta fresca. Y que el autor jamás abandona su obra a la mitad. Si este mensaje tocó algo dentro de tu corazón esta noche, compártelo con alguien que necesite escucharlo. Tal vez un hermano, una amiga, alguien que también carga con la mentira de que su mejor tiempo ya pasó. A veces, una sola palabra compartida en el momento justo puede cambiar la dirección de una vida entera. Si este espacio se ha convertido en un rincón donde tu alma encuentra paz, acompáñanos suscribiéndote para seguir caminando juntos por este sendero de fe. Y si quieres que estos mensajes sigan llegando a más corazones que los necesitan, deja tu pulgar arriba como señal de que esta noche, en este momento, Dios habló. Nos vemos en el próximo mensaje. Que la paz de Dios acompañe cada paso de tu camino, cada mañana de tu vida, cada nuevo capítulo que queda por escribir. Y recuerda siempre, grábalo en tu corazón: nunca es demasiado tarde cuando es Dios quien sostiene la pluma.